Me llamo Septimio, soy el farero de Chipiona, que además mi labor es ser el encargado de toda la señalización marítima desde Chipiona hasta el puerto de Sevilla. Por lo tanto, trabajo para el puerto de Sevilla y mi labor es que el faro funcione, que todas las boyas a lo largo del Guadalquivir, las que vemos aquí en la barra, más las que hay por el río, estén funcionando y además proponer nuevos sistemas que actualicen la tecnología que hay por el mundo para que también se use aquí. O sea, no solo mantenimiento, sino también indagar y traer todo lo que funciona bien en otros países. Bueno, la base está en la electrónica, es puramente electrónica y saber de navegación también y de óptica, digamos, un poco. Entonces, claro, todo lo que enriquezca aún más, pues es bienvenido. Entonces, la base de farero es el electrónico, que es capaz de reparar cosas y a la vez, como te decía, ir proponiendo nuevas. Proponer significa que además luego va a ser capaz de mantener eso, ¿no? No se puede traer un sistema muy complejo si luego no hay medios para poder hacerse cargo. Y lo que sea además, como te digo, enriquece el puesto, claro, luego se puede, hay una jerarquía, igual que hay oficiales de primera, pues hay fareros, que es el técnico, hay marítimas, hay encargado, que es mi caso, hay responsables, hay una cadena de jerarquía. Lo que en mi caso yo además aporto, porque luego me ha gustado estudiar, bueno, pues además soy economista, bueno, pues vale, pues puede servir para, que además ya se está haciendo, pues para además incluso ahorrar en costes, ¿no? Bueno, lo que me animó a optar a la plaza de farero fue que mis orígenes, bueno, pues yo nací y me crié en Madrid y con 19 años pues hubo una crisis, parece, no tan fuerte como la que ha habido ahora, pero había una crisis que desanimaba un poco a encontrar trabajo, o los estudios que tuvieras a lo mejor no encontrabas luego el trabajo que realmente querías. Entonces, bueno, pues vi la oferta, lo he dicho muchas veces, que es que en aquella época el País semanal, en los domingos, editaba una revista bastante gruesa y ahí venía todos los domingos un anuncio que decía hazte farero, una academia de electrónica, donde te preparaban y decían, claro, que era un puesto garantizado porque pasabas a ser funcionario y viviendo en una casa en el mar, en un faro. Pues claro, siendo de Madrid y tal, pues por la aventura, pues me gustó mucho. Y luego, bueno, pues los profesores eran ingenieros de telecomunicaciones, la academia que había, y como que animaban mucho, te metían en un mundo completamente nuevo, ¿no? Y a eso le añades como que tu labor va a ayudar a la gente de la mar a localizar su posición y ir navegando de manera segura, que dije, esto es lo mío, está claro. Bueno, los faros lo que se tienen que utilizar no es simplemente a simple vista. A simple vista te puede dar una referencia, pero realmente la utilidad que tiene, tú imagínate que te trasladas a aquellas películas antiguas de navegantes, que el capitán saca su carta náutica grande y saca una escuadra y un cartabón y empieza a marcar un punto. Esos puntos son referencias, entonces tú tienes el norte, por eso se llama una brújula que lleva el compás y va marcando el norte. Entonces, si tú ves en un sitio desde tu barco que ves un faro, lo comparas con ese norte y ya tienes un ángulo y lo marcas a la carta, pero eso no te quiere decir nada, tienes que ver un segundo faro para tener otro ángulo y entonces ya tienes una buena posición. Cuando ya coges un tercer faro, ya has triangulado y ya tienes tu posición precisa y buena. Es igual que lo que hoy día hacen los satélites, te lo hacen esa triangulación desde arriba, ¿no? Y con un dispositivo electrónico. Antes, antiguamente, era así, entonces había que ir calculando constantemente la posición. Esa es la función del faro, eso es lo que hace. Sí, sigue siendo muy útil por lo que te he comentado, porque es el último recurso
aunque existan satélites y otros medios de posicionamiento desde tierra, en medios electrónicos me refiero, la luz del faro siempre tiene que estar porque no es que los satélites puedan fallar, pero sí la electrónica del buque. Si el buque pierde la antena, tiene un problema con la alimentación de baterías y se arde o se avería su electrónica, pero sí le funciona el motor, tiene que navegar por los medios antiguos, ¿no? Por observación directa. Y es ahí cuando entra el faro. Y de hecho verás que conforme aumenta la tecnología, en los propios faros puedes ver que arriba tienen antenas, o sea, el faro, la luz se mantiene y se instalan nuevos sistemas de posicionamiento. Luego, tiene pinta de que vamos a seguir con los faros. Bueno, tienen una baliza de emergencia, todos los faros, como este, por ejemplo. La luz principal, en este caso, llega a 25 millas náuticas, porque antes hacía falta una lente muy grande, como la que tiene este faro, con una lámpara muy grande, pero hoy día con la tecnología láser que hace las lentes muy precisas y las lámparas de LED, una pequeña lente así de este tamaño es capaz de coger las 25 millas. Entonces lo que hemos puesto es esa baliza de emergencia fuera en el balcón con una pequeña batería así pequeña y alcanzaría lo mismo, pero claro, no vamos a quitar la lente del faro porque exista eso otro. Como además es un faro visitable, queremos que la gente vea cómo ha sido un faro tradicional de toda la vida. Bueno, pues los faros se construyeron en España en la época de Isabel II, o sea, en el año 1850, salvo este, que se construyó en 1867, porque hubo disparidad de dónde ubicarlo. Hay quien decía que en Salmedina y al final se hizo aquí. Bueno, entonces, en aquella época, pues claro, no existía la luz eléctrica, entonces el giro se hace por una máquina de relojería, que es una máquina con un peso de gravedad, que según el peso va cayendo con un cable a lo largo de la torre, muy despacito, que apenas se aprecia. Eso va moviendo un sistema de relojería, que son engranajes principalmente, que lo que hace es como los antiguos relojes de pulsera, que tú lo abrías antiguamente y se veían un montón de ruedecitas dando vueltas, pero así enorme. Y eso es lo que hace girar el faro antiguamente, cuando no existe la luz eléctrica. Y el farero tenía que subir con un quinqué, más o menos, que era lo que producía la luz. Luego ya con la electricidad se ha mantenido ese sistema de rotación por si acaso, que aquí todavía lo tenemos así, funciona, pero ya entraron los motores eléctricos. Entonces hay un motor eléctrico que actúa sobre el anillo dentado que tiene el faro para girar. Y en este caso gira las 24 horas del día porque es aeromarítimo, y entonces la luz, como tiene cristales en la cúpula de arriba, si se queda parado, hace al contrario de efecto lupa y las lentes queman todo lo de dentro, por eso se ve el faro girando de día. Y luego durante la noche pues tiene lámparas. Primero vinieron las lámparas eléctricas normales de filamento, luego tuvimos lámpara halógena y ahora hemos pasado, bueno, en el año 99 la última lámpara es la de halogenuros metálicos, que es la que le da este tono azulado, verde azulado un poquito. O sea que estamos siempre detrás de lo último, ¿no? Lo que no queremos pasar es a LED. A mí no me gusta que un faro tan antiguo y tan tradicional y que además es como el faro es no solo el faro más alto de España, sino el más grande, el más monumental. Entonces, claro, queremos preservar un poquito que se vea cómo ha sido, y mientras se pueda, bueno, pues así seguirá funcionando. Pues parece que remontarse a la antigua época egipcia. El puerto principal que ellos tenían estaba en la isla de Faros, y los barcos que les llegaban de noche por el tráfico comercial que tenían, pues podían irse al fondo por tocar un bajo, y entonces las hogueras no eran suficientes y enseguida descubrieron que con esa hoguera, subiéndola en altura, se veían desde mucho más. Entonces construyeron un faro de 100 metros de alto con las hogueras enormes,
Y entonces, como estaba en la isla de Faros, fue la primera vez que está datado que existió un faro, y eso fue en el siglo II a.C. Después los romanos copiaron eso y lo llamaron, ya se quedó el nombre de Faros, como diciendo un faros de esos, ¿no? El de la isla de Faros, ¿no? Por eso se llaman así. Y luego en el siglo I a.C., cuando los romanos vinieron a esta época, pues a esta zona, pues la parte más importante de España estaba aquí, en la entrada al Guadalquivir. Entonces construyeron aquí un faro que se llamaba Caepionis Turris, era la torre de Caepión, el general que gobernaba por estos sitios, y fue pues prácticamente igual, una torre muy alta, construida en piedra y con unas grandes hogueras, y le servía a las naves romanas para adentrarse por el río, que entonces se llamaba el Betis, y van fundando las diferentes ciudades como Sevilla, ¿no? Luego esto ya se perdió con los siglos. Dicen los árabes que luego no encuentran más que ruinas, debe ser que se desmoronó. En el siglo XIII, no tiene que ver con el faro, pero sí con las señales marítimas, es la primera vez que aparece documentada una boya, es en el Guadalquivir, en la obra La Compasso de Navigare. Un nauta italiano escribe que hay unos barriles flotando en el río, anclados con cuerdas y un peso abajo, y que son los propios subprácticos los que están marcando los bajos de arena, y ellos saben meter los buques. Entonces eso aparece documentado y hemos logrado reconocerlo a nivel internacional, que se sepa que las primeras boyas fueron aquí en el Guadalquivir, y relacionado con la entrada que tenemos aquí. Luego, bueno, la época de Colón es raro, pero no hay nada escrito en torno a señales marítimas, no se sabe nada. Los barcos los fondeaban aquí. Ahí se cuentan las historias de que los barcos ingleses, según están esperando nuestros barcos la marea cargados de oro, vienen por detrás los barcos ingleses y les asaltan y se lo llevan todo, pero no hay nadie dejó escrito nada sobre señales marítimas. Y bueno, luego pues como te dije, está dentro de una campaña a nivel toda España, ¿no? La época de Isabel II. Todos los faros son de 1850 y este de 1867. La historia era que como era tan importante, pues se dejó que lo llevara el que era, digamos, el ingeniero de caminos de más prestigio español, Eduardo Saavedra. Y él quería haber construido un faro prácticamente igual que este, pero de 100 metros de alto sobre la roca de Salmedina. Y bueno, en aquella época era tantísimo el dinero que no había presupuesto para pagarlo. Luego dijo que por qué no ponerlo sobre Torrebreva, porque ya está elevado sobre el terreno. Y claro, está muy lejos de la mar, no sería una buena referencia. Y uno de sus alumnos, Jaime Font, pues fue el que le dijo, hombre, ¿por qué no lo hacemos aquí? Que fue al final el que él hizo el pliego, el proyecto, y vino aquí a ejecutar las obras. Estuvo muy reconocido Jaime Font porque él era un ingeniero que se ponía a pie de obra. Cuentan, quedó escrito, que daba vértigo verle asomándose según se iba construyendo el faro, viendo la plomada, la perfección de la torre, las clases de geometría que daba a los canteros. En su época estuvo muy reconocido. Luego no sé por qué pasaría, que en los libros empezó a aparecer que él no construyó el faro, sino que fue Eduardo Saavedra. Entonces, bueno, pues eso, pues yo he intentado pelear porque se reconociera a Jaime Font. Primero hice una página web donde contaba la historia del faro, recopilé datos de la época de 1867, oiga, lo hizo este señor, y hasta le dieron premios como la Orden de Isabel, la Católica. Hombre, está muy reconocido. ¿Cómo es que aparece Eduardo Saavedra? Pues una vez ya que el ayuntamiento le pasé esa documentación con la página web, les gustó, lo utilizaron, tal,
pues ya les di paso a que ellos ya se encargaran, y ha quedado muy reconocido, muy meritoriamente lo han hecho, la figura de Jaime Font como constructor del faro, y todo ha culminado hace poco con dándole nombre a una calle aquí al lado. Bueno, pues así anecdótico era que cuando no existía electricidad, o sea, desde la inauguración en 1867 hasta los años 50, que ya llegó el alumbrado público aquí a Chipiona, pues el faro funcionaba con lo que te he dicho, con el mecanismo de la pesa, el giro, y con el quinqué tenían que subir a reponer petróleo y tal, y las guardias se hacían arriba. Vivían aquí 3 fareros y tenían que turnarse para que eso funcionara bien, y el ingeniero de caminos de la zona de Cádiz o de Sevilla tenía llave en la puerta y entraba a cualquier hora de la noche, de la madrugada, pues para ver si el servicio se estaba dando, ¿no? Y bueno, pues eso era curioso, ¿no? Que alguien pudiera venir a lo largo de la noche y ver si no estaban los fareros en su casa dormidos, sino arriba. Entonces, bueno, pues parece ser que nunca se vio nada raro y siempre estuvieron arriba trabajando. En la guerra de Cuba, en 1898, se apagó el faro porque se pensaba que podría venir algún barco americano aquí a bombardear. Peor suerte tuvo el de Cádiz y el de Rota, que fueron destruidos, porque eran referencias incluso peores. Y luego la Guerra Civil Española, también durante los 3 años se apagó el faro, pero incluso se sacó a los fareros de aquí, para que no tuvieran la oportunidad siquiera de encenderlo. Se puso un vigilante y ya está. Y como cosas, pues no sé cuántas veces el farero de aquí habrá dado aviso de algún barco en apuros, ¿no? A salvamento marítimo o cosas similares. Eso es lo típico. Pues nada, un placer, que mucho éxito en vuestra andadura con estos medios.